Mensajes de salvación para leer. Número 23. Título del mensaje: Profetas modernos. Hay que esperar que Dios no apoya a los profetas modernos. El don de profecía todavía existe, lo que ya no hay son profetas modernos que contribuyan al plan de Dios, según la Biblia lo establece, porque ya no hay ni habrá nuevas revelaciones doctrinales, lo cual es imposible debido a que ya se cerró el canon bíblico. Así que, los que hoy en día se autodenominan profetas, lo que podrían ser son voces proféticas. O sea, ministros de Dios que hablan con autoridad dada por Dios porque han estado en el secreto de Dios. Jeremías 23:22 dice: si hubieran conocido mis secretos, habrían anunciado mi palabra a mi pueblo, lo habrían hecho apartarse de su mal camino y dejar sus malas acciones. Y en el versículo anterior dice: yo no envié a esos profetas, y ni siquiera les hablé, pero ellos salieron corriendo a hablar en mi nombre. Jeremías 23:21, Biblia, Dios habla hoy. Ciertamente, Efesios 4:11-12 dice: y él mismo, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es Dios quien constituye a los ministros de la Iglesia. Nadie puede constituirse a sí mismo según sus gustos, sueños o ambiciones. Como siervo que alguien dice ser, debe esperar que Dios lo ponga en el lugar de su perfecta voluntad y en su perfecto tiempo. El ocupar un lugar para el cual Dios no constituyó, eso genera un fracaso ministerial. O si fue constituido para tal o cual ministerio según la perfecta voluntad de Dios, no respetar el perfecto tiempo de Dios, eso también conduce al fracaso. Ya no podemos hablar de nuevas revelaciones doctrinales, lo cual es imposible. ¿Por qué es imposible? Efesios 2:20-22 dice: ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles y los profetas, y Jesucristo mismo es la piedra principal. En Cristo, todo el edificio va levantándose en todas y cada una de sus partes, hasta llegar a ser, en el Señor, un templo santo. En él también ustedes se unen todos entre sí, para llegar a ser un templo en el cual Dios vive por medio de su Espíritu. Efesios 2:20-22, Biblia, Dios habla hoy. El concepto que el apóstol Pablo revela en esto, es que los profetas son partes del fundamento de la Iglesia. A nadie en su sano juicio, se le ocurriría poner en un edificio, otro fundamento o cimiento cuando ya el edificio lleva 20 pisos de construcción. El cimiento ya está puesto y no puede venir nadie, después de muchos años, pretendiendo poner un cimiento, o fundamento, nuevo, en la Iglesia. Siendo los profetas bíblicos partes del fundamento o cimiento de la Iglesia, los profetas modernos no pueden ser incluidos en ese fundamento, no tienen cabida en ese asunto. Además, el canon bíblico ya fue cerrado y sellado, y como se dijo arriba, ya no podemos hablar de nuevas revelaciones doctrinales, las cuales serían imposibles de ser incluidas en la Biblia. De ahí es que, mi entender es que para que un siervo de Dios sea considerado por Dios como profeta, o profetiza, tal siervo de Dios debe aparecer mencionado en la Biblia y por lo menos debe aparecer en la Biblia una profecía de ese siervo de Dios. Muchos hoy en día dicen llamarse por sí mismos profetas o profetizas,
pero delante de Dios no son ni profetas ni profetisas. Hoy en día lo que existe es el don de profecía, pero no existen profetas aprobados por Dios como tales. Las personas que tienen el don de profecía, podemos considerarlas como voces proféticas, que son ministros de Dios que hablan con autoridad dada por Dios, porque han estado en el secreto de Dios. Como dijimos arriba, Jeremías 23:22 dice, si hubieran conocido mis secretos, habrían anunciado mi palabra a mi pueblo, lo habrían hecho apartarse de su mal camino y dejar sus malas acciones. Jeremías 23:21-22, Biblia, DHH. Y en el versículo anterior dice, yo no envié a esos profetas, y ni siquiera les hablé, pero ellos salieron corriendo a hablar en mi nombre. Jeremías 23:21. Una persona puede tener el don de profecía y entender asuntos del futuro y aún predecir asuntos del futuro, pero eso no quiere decir que es un profeta o una profetisa delante de Dios. Hay personas que pueden decir con exactitud cuál será el siguiente presidente de Estados Unidos. Eso no hace que esa persona sea un profeta. La palabra de Dios ya ha sido dada. ¿Qué hace la diferencia? La diferencia la hace la persona que habla la palabra de Dios, que ha estado en el secreto de Dios. Pero hay personas que la habla porque se arroga una facultad que no tiene y se autoproclama profeta de Dios, sin Dios haberle nombrado como tal. El profeta moderno que vocifera, estando a salvo de ser apedreado o decapitado, como sucedió a los profetas bíblicos, se imagina que Dios le ha enviado como profeta, pero es su propia imaginación quien le envía. Que Dios bendiga a usted ricamente.